Buenas noches mi gente. Esperemos que en el día de hoy no se corte la transmisión como anoche. Esperemos que no. Vamos a esperar que usted se conecte. Quiero regalarle algo. Quiero ser breve porque tengo que salir, tengo que hacer algo, pero quiero regalarle algo importante para poder seguir ilustrando y hablando obviamente de la cronología histórica del pueblo de Israel. Buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan, todos los que se conectan, comparten, y los que no comparten también, a los que de alguna forma u otra participan, ya sea indirecta o directamente. Buenas tardes a todos ustedes. Yo en la tarde de hoy o en la noche de hoy, aquí es de noche en los Estados Unidos, ya son las casi 7 de la noche, estamos 6 minutos de las 7 de la noche en el lugar donde yo me encuentro. Acabamos de llegar, tomamos una ducha, nos quitamos un poquito la barba y estamos aquí para compartir algo con ustedes brevemente. El tema que empezamos ayer, más que todo es hablar, no un poquito, mucho acerca de la cronología histórica del pueblo de Israel, para encontrar los hilos históricos que se perdieron a lo largo de la historia cronológica del pueblo de Israel y explicar algunos de los sucesos que no se han explicado abiertamente, sobre todo al mundo occidental, y que el mundo occidental ha vivido dentro de la historia del pueblo de Israel, ha vivido de muchas fábulas y de muchos cuentos que se han vivido y que se han de alguna forma conjugado con la palabra. Pero hay muchas realidades dentro del pueblo de Israel, las cuales el mundo occidental desconoce, y parte de la cultura dentro del mismo Israel también las desconoce. Pero interesante el tema de ayer porque despertó algún tipo de debate. Yo le llamo debate, otros le llaman discusión, pero yo realmente le llamo debate. Para eso hacemos esto, para poder debatir algunas cosas que están todavía insípidas, algunas cosas que todavía para algunas personas no tienen sabor, y que esto mismo que no tiene sabor para algunas personas, para otras es algo exquisito. Entonces ahí es donde entra el debate. Ahí es donde entra el debate, y si no entra el debate, dame un segundo, hijo. Mira, para ver si me está llamando la gente del sistema de alarma, para ver si abrieron la puerta de allá, y si no, dile que no importa, que tiene que ser alguno de los trabajadores que entró. Yo creo que son la gente de la alarma. Si no son ellos, les cierran. Entonces es importante que nosotros entendamos que todo ese mito que se dio en cuanto a que nosotros no podíamos debatir, que teníamos que comernos todo lo que la gente de alguna forma explicaba o hablaba de la palabra. Estamos llegando en un tiempo álgido de la historia de la humanidad, y nosotros formamos parte de ese momento histórico álgido que se está viviendo, y se están abriendo algunos corazones, se están abriendo algunas mentes, y estamos adquiriendo el conocimiento que antes no tuvieron nuestros antepasados, que no tuvieron los que nos antecedieron. Y este conocimiento que estamos adquiriendo, queremos que la gente que nos van a presidir también tengan este conocimiento, porque es importante que lo tengamos. Y llamó mucho la atención ayer el comentario que hice acerca de lo que significaba el diezmo realmente, y que para algunos el diezmo significaba un pacto, y obviamente fue un pacto entre el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, a través de Abraham. Fue un pacto que se dio, y que a lo largo y ancho de la historia, después de la manifestación o la revelación de Jesucristo, para algunos el diezmo siguió siendo un pacto para la nueva era cristiana, cuando realmente no lo era así. Entonces, cuando se fueron abriendo los ojos y se fueron abriendo las mentes y los corazones de las personas, y se hacían preguntas y se indagaban, se fue aclarando el panorama poco a poco.
Entonces algunos optaron por decir que el pacto ya no era una obligación, sino que era una revelación, el pacto del diezmo. Entonces estamos entre el 3 y 2, que si el pacto del diezmo sigue siendo un pacto obligatorio aún para nosotros los cristianos de esta era, que obviamente para los cristianos de la primera era no lo fue, y que ahora, como se está conociendo un poco más de este tema, ahora tenemos que aceptar que el pacto del diezmo que fue en el Antiguo Testamento ahora ya no es un pacto, es una revelación. Eso contradice toda lógica humana, contradice toda lógica escritural también, toda premisa histórica. Entonces yo quiero hacer esta aclaración porque voy a usar una palabra que nosotros los cristianos tenemos que usar. El mismo Charlie dijo una vez que quien no debatía, yo quiero usar esa palabra, quien no debatía, porque Charlie dijo, quien cree que de religión y de política no se discute, es un estúpido, dijo Charlie Spooner. Pero yo quiero usar la palabra debatir para ser más moderado, porque a veces a la gente hay que darle de comer con cucharita para que la gente entienda, porque si no le vamos a comer con cucharita, la gente entonces se enoja, deja de aprender, se desaparece y la gente se siente aludida. ¿Por qué la gente se siente aludida por cualquier cosa? O sea, hay un derecho universal que usted tiene que saber que ese derecho universal existe. Y el derecho universal que existe es el derecho a saber. Y ese derecho a saber tiene dos parámetros. El derecho a que usted sea informado y el derecho a que usted se informe. O sea, si usted no es informado, usted tiene derecho a que se le permita la información, que usted se informe. Y cuando usted se informa, entonces usted tiene un conocimiento que le da un argumento. Escuche, es un conocimiento que te da un argumento para entrar en un debate. Pero hay gente que no tiene conocimiento y recoge argumentos y entran en debates que se convierten en discusión. Porque cuando tú no tienes conocimiento, tú no puedes debatir. Porque para debatir tienes que tener un argumento. Y la gente cuando oye hablar de argumentos piensa que los argumentos todos son malos. Hay argumentos que son buenos. Yo tengo un argumento para estar aquí. El argumento que yo tengo para estar aquí es que he podido descubrir, percibir y discernir que no se están haciendo las cosas de manera correcta desde los lugares que se tienen que hacer las cosas de forma correcta, como son las iglesias, los altares, los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es en materia de religión. Entonces, hoy tuve un contacto con un ministro en donde estuvimos intercambiando, pero cuando él me decía, yo respondía a lo que él me decía y presentaba mi argumento, porque estaba en la solidez de que el diezmo ya no era una obligación, pero era una revelación. Y yo le decía que no era una revelación. O es revelación o no es revelación. Entonces, estamos diciendo que el diezmo dejó de ser un pacto y se convirtió en una revelación. Entonces, es como incongruente. Entonces, yo presenté todas las mociones que tenía que presentar y llegó un momento en que la conversación entró en ese debate, porque una cosa es debatir y otra cosa es discutir. Y mientras estábamos debatiendo de este asunto, dicen, no, yo no tengo tiempo para discutir. Esto aflora dos cosas. Esto aflora, lo primero es que hay personas que tienen su postura y que no importa cuánto argumento tú presentes argumentos válidos tú presentes, ellos no están dispuestos a soltar su postura. Y también presenta otra cosa, que se termina ese hilo en donde tú puedes seguir debatiendo, porque todo lo que digas se va a convertir en un ciclo. O sea, no hay un argumento más para seguir debatiendo, porque si tú me dices a mí que el diezmo es una revelación y me sigues diciendo que es una revelación, pero no me das un argumento sólido para que yo diga que el diezmo es una revelación, entonces el argumento tuyo se convierte en un ciclo, porque solamente puede decir que es una revelación, pero no me puede decir por qué es una revelación cuando antes era un pacto. Entonces yo quiero que usted vea lo que significa debatir, pues lo voy a llevar para que usted entienda. Si usted quiere entender
las enseñanzas que yo le estoy dando. Yo estoy debatiendo con mucha gente, aunque mucha gente no me responda. Yo tengo un debate público con todos los que me ven, los que me escuchan, con todos aquellos a que les mandan mi video para que vean que estoy hablando de ellos. Yo tengo un debate porque tengo un argumento. Yo quiero que ellos presenten su argumento y que defiendan su argumento para ver si su argumento es verdadero y tiene solidez. Entonces, debatir. Yo quiero darle el significado de la palabra debatir. Debatir es, escuche esto, discutir. Ahora, discutir tiene varios ángulos, tiene varias perspectivas. Y cuando hablamos de discutir en medio de un debate, hablamos de discutir de esta forma. Discutir dos o más personas sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y definiendo sus opiniones e intereses. Eso es debatir. Entonces, cuando entendemos lo que es debatir, porque lo voy a llevar a la escritura y usted va a saber que vamos a aprender y vamos a adquirir conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los sinónimos de debate? Los sinónimos de debate son controversia, polémica, discusión, disputa y porfiar. Esos son los sinónimos de debate. Y hay mucha gente que no entiende cuando se está haciendo un debate de manera positiva y cuando se está haciendo un debate de manera negativa, que se tienen que usar entonces los sinónimos. Pero cuando vemos los antónimos de lo que es un debate, estamos viendo que los antónimos de un debate es acuerdo y pacto. O sea, un acuerdo y un pacto. Vamos a debatir, vamos a conversar, vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a llegar a un punto medio, vamos a llegar a un punto final, vamos a llegar a un principio, vamos a llegar donde usted quiera. Yo tengo un debate abierto con todos los que nos ven, nos escuchan, y estoy decidido a llegar a un punto con este debate. Entonces, escuchen lo que trae un debate. El ingrediente principal de un debate, el ingrediente principal de un debate es el argumento. Si no hay argumento, no puede haber debate. Hagamos un paréntesis en este espacio. Generalmente en las iglesias se enseña que nosotros no podemos argumentar con la palabra, o que nosotros no podemos argumentar, para decirlo de una mejor forma, no podemos argumentar con los que nos enseñan y se nos enseña a través de la palabra. Y esto nos mata un derecho universal a debatir lo que nosotros consideramos a través de un argumento adquirido que debemos y tenemos el derecho a debatir. Y esta es la razón por la que hay una creciente ola de ministerios, de iglesias y de gente que están mal formadas, porque fueron gente que se sentaron, fueron programados mecánicamente y de alguna forma a través de esa programación mecánica se levantaron e hicieron lo mismo de manera continua, y estamos enfrentándonos a una población cristiana, entre comillas, que no tiene conocimiento y que todo lo que tiene simplemente es una información que se le metió sin el derecho a que argumentara, escúchelo, a que argumentara. Uno de los mayores argumentadores de toda la época fue Jesucristo, y lo voy a mostrar bíblicamente. Fue Jesucristo. Entonces, y esto dañó en gran forma la labor que se tenía que hacer, porque se nos prohibió argumentar y muchas veces se nos hizo pensar que estábamos argumentando cuando íbamos a las escuelas dominicales, cuando íbamos a los institutos bíblicos o cuando íbamos a las universidades teológicas. Se nos hacía creer que estábamos en el derecho de argumentar, pero al final de todo, lo único que estábamos haciendo era participar de un experimento en donde nuestro argumento se quedaba por el piso y todo lo que era señalado por el maestro, por el predicador, etcétera, 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 al final del día teníamos que aceptarlo o simplemente nos convertíamos en una persona o en un ser
que no estábamos aptos para recibir la instrucción de alguien que no nos permitía a nosotros argumentar. Y esta fue una de las razones que la iglesia ha sufrido uno de los más grandes daños, porque le quitaron el derecho a argumentar a la gente. Toda la gente que se presentó delante de Jesús en algún momento argumentó, aunque no tenían un argumento válido. Ellos argumentaron porque estaban entrando en una dimensión desconocida con lo que Jesús estaba enseñando. Los mismos sumos sacerdotes argumentaron con Jesús y Jesús argumentó con los sumos sacerdotes. Ellos querían saber si Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios y argumentaban y le decían, en alguna ocasión le dijeron, este está sacando los demonios por Beelzebú. Estaban argumentando con una operación que estaba llevando a cabo Jesucristo, y Jesucristo le dice a ellos, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Jesús tenía un argumento para presentarle al sumo sacerdocio. Escuche, Jesús no era reconocido por el sumo sacerdocio como un maestro. Él no era reconocido por el sumo sacerdocio como un rabí. Él era reconocido como un rebelde en el sumo sacerdocio. Por lo tanto, Jesús tenía que absorber lo que el sumo sacerdocio decía, pero Jesús argumentó con el sumo sacerdocio. Y hubieron muchos otros más que se acercaron a Jesús argumentando. Estaba argumentando, si tú eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Sálvate y sálvanos a nosotros. Hubo un argumento y el argumento cruzó de un lugar a otro porque el que estaba allá tenía un argumento válido que le decía al otro, nosotros estamos aquí porque nosotros hemos merecido nuestro castigo. Pero este que está aquí no ha hecho nada para merecer estar aquí en el medio de nosotros. Hubo un argumento. Había un argumento. Entonces, escuche esto. Que yo no tengo nada, yo quiero que usted entienda esto. Yo no tengo nada en contra de los aleluya, ni los que dicen aleluya, gloria a Dios. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero yo sí sé que eso no es lo que forma a un cristiano. Usted puede decir 20 veces aleluya, gloria a Dios. Usted puede bendecir todo lo que usted quiera. Pero si usted tiene el cerebro vacío, usted es un blanco bien, pero bien sólido para que reciba un golpe fuerte y sea derribado en cualquier momento. Entonces, un debate es formal. Aunque el debate es entre 2 y 3 personas, no dice que las 2 o 3 personas tienen que estar cara a cara. Yo estoy aquí. Tengo personas que me están viendo del otro lugar y que están argumentando con lo que yo estoy diciendo. Y ese es el derecho que ustedes tienen, a argumentar, examinar lo que yo estoy diciendo. Inclusive ustedes tienen el derecho a comentar y argumentar en base a lo que yo estoy enseñando. Y aunque estemos a distancia, estamos en medio de un debate, y un debate que es formal. ¿Por qué es formal este debate? Porque estamos usando argumentos que pueden y que tienen sostenimiento históricos y que tienen sostenimientos bíblicos, señores. Entonces, un debate es formal, deliberado. O sea, cuando usted empieza un debate que no es deliberado, usted está entonces empezando una discusión. Usted no está empezando un debate, usted está empezando una discusión. Pero cuando usted se prepara deliberadamente con toda la información que usted necesita, porque hay mucha gente que se para en las iglesias y dice, no, pero eso no es así, pero ¿cuál es tu argumento? No, yo sé que eso no es así, pero ¿cuál es tu argumento? Entonces usted no tiene un debate formal. Usted no tiene un debate deliberado. Usted lo que tiene es un ánimo de discutir algo que usted cree y cree comprender que no es así, pero aunque usted comprenda que no es así, usted pueda tener la razón de que no es así, si no tiene un argumento que usted presente para este debate formal, usted tiene toda la de perder. Recuerdo que mi mamá me decía, porque yo siempre he sido gritón, gritón, y en mis años mozos, en mis años de juventud, en mis 22, 23, yo cometí muchos errores. Y uno de mis grandes errores era que siempre el que gritaba en la casa era yo. Y mi mamá me decía,
hijo, aunque tú tengas la razón y la gente te siga y te escucha a ti gritando todo el tiempo, la gente va a pensar siempre que tú eres el malo, porque no estás usando tu argumento de forma correcta. Entonces tú siempre vas a ser el malo, no importa cuántas veces tú tengas la razón. Y eso lo fui aprendiendo con los años, porque mi mamá me lo decía, yo no lo entendía. Y me lo decía. Entonces hay mucha gente que tiene el ánimo de discutir y tiene la razón para discutir, pero no tiene el argumento para establecer una discusión o un debate de manera deliberada con la información necesaria para poder debatir de forma ejemplar. Entonces, un debate es formal y deliberado, ejecutado de acuerdo con un conjunto de reglas acordadas, y al final del debate se toma una decisión. Yo estoy aquí debatiendo, ustedes toman su decisión al final del debate. Ustedes dicen, hey, ve acá, lo que el varón está diciendo es cierto. ¿Y por qué lo dice? Usted tiene su argumento. Usted dirá, es cierto por esto, por esto, por esto. Y otros dirán, lo que el varón está diciendo es una herejía. Y usted tiene su argumento para decir por qué es una herejía. Y todo va en base a que hemos formado un debate y estamos en medio de un debate, y entonces ese debate te da el derecho a que tú puedas argumentar. Pero ¿cuál es tu argumento? Oh, no, mi argumento es porque la Biblia dice que el diezmo hay que darlo porque somos todos malditos con maldición. Ok, ese es el argumento que tú me presentas. Pero entonces yo me voy a Malaquías y leo Malaquías detenidamente, uso los tiempos gramaticales, uso la historia o las premisas históricas del pueblo de Israel, voy al principio, cómo se origina el pacto del diezmo, cómo se origina, cómo se maneja el diezmo, de qué se habla en base al diezmo, y entonces yo voy a derrumbar tu argumento, porque tu argumento dice que la Biblia dice que el diezmo es un pacto y que todo el mundo está involucrado. Entonces yo me busco un argumento sólido, mato ese argumento tuyo y defiendo mi postura en base a este debate. Me dijo el ministro, tratando de corregirme, además, para tener conocimiento, hay que saber ilustrarlo y hay que saber esto. No quiero mentir, no quiero decir algo porque fue un escrito que se hizo. Y en la publicación dice que yo llamé al alfolí, al ofrendario lo llamé alfolí. Obviamente yo sabía lo que significaba la palabra alfolí. La palabra alfolí significa granero, porque en la antigüedad, cuando se pacta y nace el pacto del diezmo, no había una forma monetaria y todo lo que se diezmaba eran animales, eran cultivos, eran verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, los grandes eruditos de la palabra que hoy se encuentran en la actualidad, dejan esto a un lado, porque desde la era de los primeros cristianos, basado en que narra los evangelios y narran algunos de los discípulos cuando Jesús se para en el templo, abiertamente se le enseñó a la gente que Jesús se paró al lado del alfolí, porque cuando cambia el granero a una cesta para recoger la ofrenda, los cristianos modernos, los cristianos de hoy, para meterle el cuco a la gente, dijeron y usan Malaquías, traigan vuestro diezmo al alfolí. Eso es lo que decían los cristianos. Por lo tanto, yo tengo que usar la palabra alfolí para que se entienda. Y esto no quiere decir que yo no conozco el significado de la palabra alfolí o lo que es un alfolí. Claro que lo conozco. Pero si usted enseñó por muchos años a la gente metiéndole el cuco del diezmo y diciéndole traigan su diezmo al alfolí, pero si usted sabía que el alfolí era un granero, entonces ¿por qué usted le está diciendo a la gente que traigan los diezmos al alfolí? Entonces hay una manipulación. Hay una manipulación en esto, porque si usted sabe que el alfolí era granero, pero usted lo está usando para jalar a la gente que venga a traer diezmo, pero ahora me dice que yo estoy equivocado porque Jesús no se paró en el alfolí porque el alfolí era en granero. Ok, Jesús no se paró en el alfolí, pero ustedes le dicen con Malaquías a la gente que venga al alfolí, que traigan los diezmos. Ustedes le dicen eso a la gente y la gente sigue llegando al altar
a ver el ofrendario y entonces recogen todo lo que la gente echa en el alfolí, en el ofrendario ese. Oí a un predicador decir, la iglesia católica recoge limosna. Hermano, eso fue una definición que se le dio, que viene del derivado de una lengua que era muy antigua y se da ese nombre de limosna. Pero nosotros también damos entonces limosna porque nosotros damos ofrenda. Ofrenda es dar algo que tú pones ahí para que la gente lo use. Cuando usted va a la calle y usted le da algo a alguien, usted está dando limosna. Entonces todo tiene que ver con la conjugación de los verbos y cómo se conjugan las lenguas. Todo esto tiene que ver. Entonces, cuando el argumento no es sólido, ya les dije, la gente piensa que el debate es una discusión, entonces se retiran de forma muy sutil diciendo, yo no tengo tiempo para discutir, pero yo les voy a enseñar lo que es una discusión. Generalmente, dice, pero una discusión en sí es informal. Escúchelo, una discusión en sí es informal. Eso es lo que es una discusión. Y generalmente no planificada. O sea, yo no puedo decir que estoy discutiendo con alguien si alguien me está presentando un argumento y yo le estoy presentando mi argumento y estoy defendiendo mi argumento. Tú no puedes tomar eso como una discusión, porque lo que tenemos es un debate en donde usted está argumentando en base a la información que usted tiene, que usted maneja y de la forma que usted maneja, y yo estoy argumentando de la misma manera en base a la información que yo tengo y al argumento que yo tengo y de la forma que yo lo manejo. Pero si no fuera esto un debate, se convertiría en una discusión, y la discusión es algo informal. Y escúchelo, generalmente no es planificada. Le voy a enseñar que Jesús tuvo un evento donde hubo una discusión que no fue planificada. Jesús usó muchos argumentos para crear un debate que fueron planificados, y en muchas ocasiones tuvo eventos donde sí se convirtió en una discusión que no fue planificada. Entonces, puede volverse una discusión no planificada, que es informal, puede volverse acalorada y no siempre termina en una buena decisión. No siempre termina en una buena decisión. Porque hay mucha gente que va a chocar con lo que yo estoy enseñando. Hay mucha gente que va a insultar, que va a amenazar, que va a decir, que va a hacer, porque no tienen argumento. Entonces, aunque yo tenga un debate, ellos van a tener una discusión. Yo cada vez que me paro aquí, cada vez que yo hablo aquí, yo presento un argumento. Yo estoy debatiendo. Estoy debatiendo con tu razón y mi razón. Estoy debatiendo. Jesús estaba debatiendo con la razón de los que estaban en el momento, con la razón y la revelación de lo que Él era. Jesús estaba debatiendo. Entonces, yo quiero llevarlos a uno de los momentos más trascendentales de la historia de Jesús en cuanto a una discusión. ¿Usted está listo para escuchar esto? Todo el mundo habla de esto. Todo el mundo predica de esto. Pero todos no se han dado cuenta que aquí no hubo un debate. Aquí había una discusión, pero la discusión fue provocada por una acción que trajo una reacción. Y para los que no entran en un debate y se sienten que yo estoy discutiendo con ustedes, entonces mi discusión es en base a una acción que no es correcta, y entonces que trae una reacción por parte mía para presentar un argumento y para presentar un debate. Escuche esto. En los evangelios hay una acción de discusión acalorada, acaloradísima. Muy acalorada.
Y el que más acalorado tuvo en medio de esa discusión fue el Señor Jesucristo. Fue el más acalorado de esa discusión. Y cuando él empieza esa discusión, era porque él sabía, entendía, conocía, tenía el argumento necesario para poder discutir, porque él sabía que la gente que estaba enfrente de él no estaba dispuesto a debatir. Y había que hacer algo, había que tomar un correctivo. Y la única forma de tomar ese correctivo era empezando una discusión que permitiera entonces que todo el argumento de Jesús saliera en pocas palabras y con mucha acción. Usted está aquí, quiere escucharlo, quiere oírlo. Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría a Ana Maldonado? Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría a Guillermo Maldonado? Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría a Cash Luna? Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría a Carlos Harrigan? Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a Manuel Ruiz? Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría a Edwin Álvarez? Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría a Carlos Morales? Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría a José Pimentel? Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría a Kate Lewis? Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría a Yesenia Ten? Si Jesús tuviera hoy, ¿qué le diría a toda esta gente que están mercadeando el evangelio? ¿Tendrían ellos la capacidad de pararse a argumentar con Jesús? ¿O Jesús tendría que formar una discusión para presentar su argumento? Yo creo que basado en premisas históricas y en estadísticas bíblicas, viendo la situación y uniendo la situación con las premisas históricas, yo creo que Jesús tuviera que empezar una discusión para poder traer su argumento y ellos poder ser estremecidos por el argumento y la acción de Jesús. La Biblia narra que cuando Jesús entró al templo y vio a todos estos mercaderes, no era la primera vez que Jesús había entrado al templo. No era la primera vez que Jesús lo veía a ellos. Ya Jesús había en innumerables ocasiones hablado de esto. Nadie hacía caso. En innumerables ocasiones no se para solo Efraín Fitzgerald, se paran muchos hombres y mujeres que dicen esto no está correcto, esto no es adecuado, no se puede vender el evangelio, no se puede comercializar el evangelio, no se puede hablar de psicología dentro del evangelio, no se puede hablar de motivación, no se puede traer actos de hechicería, no se puede ser aventajado, no se puede ser avaro, no se puede ser ambicioso. Y la gente no le importa, la gente sigue haciéndolo. La gente sigue por el carril, la gente sigue por la vía y sigue haciéndolo. Ellos siguen haciéndolo. Así que llegó un momento álgido de este asunto y Jesús entra al templo. Y cansado de esta situación y teniendo un argumento válido, un argumento poderoso, un argumento que estaba en los anales históricos, era una premisa histórica y no solamente en los anales históricos, estaba establecido en la Biblia dentro de los estatutos y los mandamientos que se le había dado al pueblo de Israel. Él tenía un argumento histórico, una premisa histórica y tenía un argumento bíblico para traer o iniciar una discusión dentro del templo. Pero esto no lo predican porque esto no les conviene. Porque no quiere que la gente discuta con lo que ellos están haciendo. No quiere que la gente altere el escenario en el que ellos están trabajando. Está aquí. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Tremendo escenario. Tremenda discusión, hermano. Esto no fue algo fácil. Esto no fue algo de que por favor
Sálganse de aquí del templo. Yo les pido que salgan, que coloquen sus mesitas allá afuera, que vayan a vender sus tamalitos, sus sancochitos, que vayan a hacer eso allá afuera. Llévense sus danzas todas egipcias para allá afuera. Llévense su carnaval y su show mediático para allá afuera. Llévense sus pactos y sus recogederas. Y llévense sus encuentros y los encuentros para allá afuera. No, esto no fue así. Esto no fue así. Jesús no fue en ese momento ese varón cortés. Él no fue en ese momento ese rabí, ese maestro al que todos querían oír. Me imagino a la gente sorprendida por la acción que había tomado el Señor Jesús en ese momento. Esto no le gusta a la gente que está extraviada, que está perdida, que está haciendo lo que le da la gana. Esto no le gusta. Esto no es compatible con la realidad que hoy viven. No es compatible. Por eso no gusta. Y dice que Jesús vio a todos los que vendían y compraban. Escuche. Estaban los comerciantes y estaban los que le daban vida a los comerciantes. ¿Qué le diría entonces Jesús a los congregantes de toda esta gente? Ustedes que compran boletos. Ustedes que compran congresos, ustedes que compran conciertos, ustedes que también son parte de este gran mercadeo que hay hoy con el evangelio. Imagínense a Jesús parado afuera del gran programa que van a traer en Panamá, llamado y denominado Ella Es. Imagínense a Jesús y todas ustedes entrando a ese programa Ella Es. Comprando boletos VIP preferenciales, entrada general y que ustedes lleguen ahí a eso. Imagínense a Jesús viendo cómo mientras ustedes van entrando se están contabilizando todos los dólares que se están dando y se está ya haciendo la repartición para todos los que están participando como expositores de aquel gran evento. Imagínense a Jesús. Imagínenselo. Imagínense a Jesús en esta situación, pero imagínenselo como estaba aquel día en el templo cuando vio a todos estos mercaderes, a los que compraban y a los que vendían. Empezó una discusión terrible. Empezó una discusión como nunca antes se había visto dentro del templo. Nunca. La discusión más grande que hubo dentro del templo la inició Jesús. Porque ¿sabe algo? El sumo sacerdocio estaba tomando ganancia de toda la mercadería que se estaba dando dentro del templo. Ellos estaban tomando ganancia y a ellos no les importaba lo que pasaba y olvidaron realmente para qué era el templo. Olvidaron realmente cuál era la función que tenía que establecerse dentro del templo. El templo no tenía una función de mercadería. El templo no tenía una función de compra y venta. El templo tenía una función específica. Y en medio de su discusión, en medio de su enojo, Jesús saca el argumento más poderoso para poder decir por qué razón él había comenzado una discusión en ese lugar. Él dice por qué había comenzado una discusión en ese lugar. Escúchelo. Y no solamente discutió, él tomó acción en ese momento. Él empezó a tirar las mesas. Él empezó a empujar a la gente. Ahí no había un debate. Ahí no había un diálogo. Ahí había un hombre con autoridad que tenía un argumento poderoso y que iba a traer ese argumento a colación para que todos supieran por qué él estaba teniendo el enojo que tenía en ese momento. Pero los fanáticos dirán, lo que pasa es que Jesús no era así. Eso no fue así, varón. Ustedes son unos fanáticos religiosos. Y volcó las mesas de los cambistas. Escúchelo. Si tú no hiciste caso cuando yo hablé 20 y 30 veces, esto no puede estar aquí. 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 ¿Había un debate o había una discusión? ¿Qué había? Alguien que me conteste, por favor. Entonces usted tomará todo lo que yo enseñe y lo que yo hable de la forma que usted quiera. Pero yo sé lo que yo sé
Y lo sé porque lo sé, lo que yo estoy haciendo. Y él volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y todo el mundo viéndolo como un loco arrebatado a Jesús. Hoy la gente te dice, no, yo no tengo tiempo para discutir contigo. No, tú no tienes que discutir conmigo. Si tú no tienes la capacidad de un debate, entonces no tienes tiempo para discutir conmigo. Escuche esto. Y les dijo, oiga el argumento histórico, basado en premisas históricas que estaban plasmadas en la Biblia. Cuando se le entrega al pueblo de Israel, se le entregan los estatutos, las ordenanzas. Y dentro de esos estatutos había un estatuto muy importante para la iglesia, para el templo. Había un estatuto muy importante. Y ese estatuto decía, y le dio a Jesús, escrito está. O sea, el argumento de Jesús no era algo que él creía, no era algo que él pensaba, no era algo que él estaba imponiendo, era algo que estaba establecido, que se había olvidado, que se había corrompido, que se había adulterado, pero él tenía la base, el fundamento histórico y tenía el fundamento bíblico, escritural, para decirle y hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Y le dice Jesús, escrito está. O sea, todos ustedes que están aquí, todos los que están aquí, vendiendo y comprando, a todos los que yo he largado y le he tirado su mesa afuera, ustedes saben muy bien. Ustedes saben muy bien. Ustedes saben lo que dice la Escritura. Ustedes conocen la ley porque ustedes me han confrontado a mí y me han dicho que ustedes son hijos de Abraham, de Jacob y de Isaac. Pero si ustedes fueran hijos de ellos, ustedes supieran quién yo soy, ustedes supieran lo que yo tengo que hacer, lo que ustedes tienen que hacer, ustedes lo supieran. Pero hay gente todavía que cree que este Israel que está bombardeando, que acaba de bombardear una escuela en donde murieron casi 40 niños y que las noticias amarillistas y la tecnología moderna, artificial, inteligente, que crea los videos y todo lo que quiere que el mundo sepa y que nos venden las noticias como ellos quieren, todavía hay gente que está defendiendo esta masacre porque algunos argumentan lo que ellos creen que dice la Biblia sin conocer los periodos históricos, sin conocer la cronología, sin conocer los periodos en que Dios se alejó de Israel hasta que generaciones murieran y volvió a encontrarse con generaciones nuevas. Y cuando estas generaciones se contaminaban, Dios volvía y se separaba de Israel, los dejaba solos. Ellos hacían lo que le daba la gana, mataban. Israel siempre se convirtió en un pueblo sanguinario y pensaba que todo lo que hacían lo hacían en el nombre del Señor. Y cuando se encontraban en los momentos más álgidos y difíciles de la historia de ellos, entonces mataban en el nombre del Señor, creyendo que el Señor estaba con ellos. No solamente fue a Saúl al que el Señor dejó, al que el Señor se apartó. La primera ocasión en la que se escucha que Dios se apartó de alguien fue de Saúl, pero hay mucha historia que se perdió, hay mucho hilo que se perdió, que encontrándolo en los anales históricos nos damos cuenta que Israel entero en muchas ocasiones Dios se apartó de ellos. Ay. Escrito está, mi casa, hablando de su padre, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Escuche esto, por favor. ¿A quién no le está diciendo que la casa de Dios se volvió una casa o una empresa, una mercadería? No. Él agarra y conjuga el negociado de compra y venta que había dentro de la iglesia
lo conjuga en un acto tan bochornoso que a los comprantes y a los que vendían les llamó ladrones. ¿Por qué le llamó ladrones? Los que vendían no estaban recibiendo el pago por lo que vendían y los que compraban no estaban pagando por lo que compraban. ¿Cuál era el acto de robo que había ahí para que Jesús le llamara ladrones? ¿Qué le diría Jesús a ustedes hoy? Cobradores de Congreso, algunos que hacen contratos con algunas cláusulas establecidas. Si no hay 200, no llego. Si no me dan 5,000, no llego. Si no hay 200 personas, no voy. Tienen que mandarme el 50% antes y el 50% después. Y después voy a venir con nombre y apellido de quién está haciendo esto en Panamá. ¿Qué le diría Jesús a esta gente? ¿Ustedes son mercaderistas? ¿Ustedes que están vendiendo el servicio y ustedes que lo están comprando? No, le llamaría ladrones. Pero qué fácil es pararse y decirle a la gente que es ladrón porque no diezma. Pero la Biblia no constituye a nadie en la era de la gracia un ladrón porque no diezma. Eso no lo constituye la Biblia. La Biblia constituyó al pueblo de Israel ladrón por haberle robado a Dios el derecho a que Dios pudiera estar operando en medio del pueblo de Israel, a ellos romper el pacto. Esto era el enojo más grande de Dios, porque Dios quería seguir con la fluidez, porque lo demuestra el profeta Malaquías y lo dice en ese mismo pasaje donde dice: si ustedes devuelven a Dios, Dios se volverá a ustedes, y lo que ustedes vieron en el pasado no será comparación con lo que ustedes verán ahora, porque Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde sobre su vida. Dios estaba enojado porque le habían robado el derecho a una operación que había sido establecida en un contrato, en un pacto. Por eso Dios le llamó ladrones. Porque las viudas, las huérfanos, los desamparados, los desvalidos, los mochos, los tuertos, los ciegos, los desvalidos, no diezmaban. Entonces Dios no le llamó ladrón a la generación toda, como algunos lo ven desde la perspectiva de la generación. Dios estaba hablando con la generación que tenía la posibilidad de hacer el pacto, de continuar con el pacto, y no hicieron el pacto, afectando de esta forma a viudas, huérfanos, desamparados y todo lo que ellos pudieron afectar. Yo no oigo a nadie. Pero le decían a la gente, y algunos le siguen diciendo a la gente, por ahí sale una loca diciendo: hermano, el que no diezma le está robando a Dios. Y por ahí dijo Maldonado, este sí es un hereje, pero la gente lo aplaude. Dijo Maldonado que el pecado del huerto del Edén fue porque Adán y Eva le robaron el diezmo a Dios. Esto lo dio Guillermo Maldonado. Y mucha gente son llamadas ladrones, pero increíble, increíble. Escuche, vamos de nuevo. Increíble que en un acto que se da en el templo, en donde Jesús arremete por medio de una discusión, ahí no hay debate, ahí no hay diálogo, ahí hay una discusión acalorada que terminó con la expulsión de todos los que estaban dentro del templo, y terminó con la destrucción de toda la mercadería, las mesas y las sillas, y hasta las palomas tomaron también. Terminó así, váyanse. Y a ellos Dios le llamó ladrón. A ellos Jesús le llamó ladrón. Es más, Jesús se para delante de algunos y Jesús le dijo: ustedes creen que porque diezman, le dije Jesús, porque diezman el comino, miren lo que estaban diezmando, mira a qué nivel lo llevó Jesús. Ustedes que tanto hablan y que tanto dicen, esto es lo que ustedes diezman, y creen que porque diezman eso, ustedes son los que son. Entonces, la pregunta que yo me hago: ¿será lo que yo estoy haciendo, será un debate abierto
en donde usted tiene el derecho a argumentar, a debatir, a comentar, pero con un debate, con una información de altura, o simplemente tendremos que caer en discusión para que usted entienda dónde está parado, para que usted entienda cuál es el nivel de conocimiento, para que usted entienda la realidad existencial que estamos viviendo. Pero le dice aquí el Señor, ustedes son unos ladrones. Unos ladrones. Entonces le dice el Señor a ellos, ustedes son ladrones, pero ellos eran mercaderistas. Ellos eran negociantes, ellos estaban negociando en la casa del Señor. Porque había una hora del día en que todo el mundo tenía que ir al templo. El templo estaba en una posición ubicada que todo el mundo tenía que pasar por el templo. Era el lugar estratégico para vender y para comprar, era el templo. Se había quitado el matiz importante del templo, que era una casa de oración, una casa en donde la gente se sintiera que podía llegar, tendría paz, tendría calma, tenía tranquilidad. Y lo convirtieron en una casa donde ya la gente solamente llegaba a buscar lo que se estaba vendiendo, así como se está haciendo hoy. Hoy la gente llega a la iglesia a buscar lo que están vendiendo estos bandidos. Hoy la iglesia llega y la gente llega a la iglesia a pagar por lo que estos bandidos están vendiendo, por lo que estos bandidos están ofreciendo. Hoy esta gente le habla a esta gente porque ellos quieren que esta gente compren lo que ellos están vendiendo. ¿Cómo le llamaría Jesús a todos ellos hoy? Ustedes son unos ladrones, los que venden y los que compran son unos ladrones. Escúcheme bien, usted que ya compró su boletito para ir a ella usted, el Señor le dice en su cara que usted es una ladrona porque usted ha pervertido el evangelio de Jesucristo y ha impedido la operación del Espíritu Santo, ha impedido la operación del reino de los cielos para darle cabida a las fábulas, a los inventos y mercadear el reino de los cielos, al igual que Dios se enojó con el pueblo de Israel porque le habían quitado el derecho a operar por medio de un pacto que había hecho con Israel. Dios ha hecho un pacto con la nueva era de los cristianos en donde puso a su Hijo como ofrenda agradable para todos nosotros y han permitido que la operación principal del tiempo en el que nosotros vivimos, que es la operación del Espíritu Santo, esté inoperante porque hay fábula, hay mentira, hay engaño. Eso es lo que están vendiendo y ustedes lo están comprando. ¿Cómo le diría Jesús? ¿De qué forma lo haría Jesús? ¿Será que Jesús le iba a llegar y que, hermanitos, por favor, yo no morí en la cruz del Calvario para que ustedes, porque ahí salen un montón de profetas y gente que dice que Dios le habla, estoy comprimido y estoy tan triste porque el Señor me habló, el Señor me dijo que ustedes están vendiendo el evangelio. Y este es el fanatismo que se vive, porque ni siquiera tienen un carácter para mandar un mensaje diciendo que son ustedes por conocimiento, sino que como no tienen el carácter y tienen miedo de que los confronten, dice, el Señor me habló en esta madrugada y me dijo, pueblo mío, vuélvete a mí, pueblo mío, porque tiempo difícil viene. Señores, ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta burla, con este engaño? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esto? Yo vi al Chapulín Colorado en el infierno porque él se vestía de colorado con un corazón en medio de su pecho y por eso se fue al infierno el Chapulín Colorado. Y porque Michael Jackson inventó el paso del Moonlight, también está en el infierno. El Señor me lo mostró y yo vi a mi abuelita ya en el cielo porque mi abuelita era buena, porque ella me hacía cocada y me hacía empanada y chicheme y mi abuelita está en el cielo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con esta basura? Tienen que pararse hombres y mujeres a traer argumentos válidos. Argumentos basados en premisas históricas y premisas bíblicas escriturales. Que sean develadas o reveladas de la forma correcta, sin manipulación, sin compromiso con 2 o 3 o 4, porque
A veces, el pararte en esta posición te hace sentirte comprometido con el amigo que es predicador, con el amigo que es pastor, con el amigo que dice que es el apóstol, con el amigo que dice que es profeta. Y te resta la capacidad para presentar un buen argumento, para presentar y sostener una buena defensa del evangelio. El evangelio necesita una defensa. Jesucristo estaba defendiendo lo que se le había ordenado al pueblo de Israel y que ellos habían hecho caso omiso y habían pervertido la casa de su padre. Y él entonces se enojó, él entonces discutió, él entonces tiró, él entonces le llamó ladrones. Pero ustedes quieren decir que no le llamen ladrón a mi apóstol, es un ladrón. Su apóstol es un ladronazo. Mercader, ladrón. ¿Está discutiendo? Estoy discutiendo porque no tienen argumento. Es un ladrón. Horacio Freeman es un ladronazo, confabulador, embaucador. Es un ladrón. ¿Cómo le llamaría a Jesús? Horacio Freeman, mi hijo, yo di la vida por ti en la cruz del Calvario. Y por eso yo no te puedo llamar ladrón. Yo te voy a llamar descarriado. Tú no eres ladrón. Tú le robaste a toda esa gente, le metiste a toda esa gente, pero tú no eres ladrón. Eres un ladronazo. La gente no quiere oír esto. Estamos viviendo tiempos álgidos y difíciles. Y nadie, absolutamente nadie quiere este trabajo, porque este trabajo no es fácil. Este trabajo no da ofrenda. Este trabajo no da invitaciones. Este trabajo no abre puertas que los hombres abren. Este trabajo no te da aplausos. Este trabajo no te da nada de lo que hoy están consiguiendo todos ellos, que es gloria y más gloria. Esta es la gloria de lo que ellos se retienen. Se sienten grandes, se sienten llenos, se sienten que mueven las masas como ellos quieren. Se siente que el ambiente está de la forma que ellos necesitan. Y esta es la gloria de lo que ellos hablan. ¿Usted cree que yo siento alguna gloria aquí? Yo no siento a ninguna gloria aquí. Yo lo que siento es el compromiso de defender el evangelio de Jesucristo. El pacto de la cruz es lo que yo estoy sintiendo aquí. Aquí yo no siento ninguna bolita que me sube, me baja, ni ninguna tembladera, ni me quiero caer al piso, ni nada por el estilo. Aquí lo que estoy sintiendo es el compromiso del pacto que hizo Jesucristo con nosotros. Eso es lo que yo estoy sintiendo. Entonces, para todos mis amigos conocidos que tienen iglesias, que no tienen iglesias, que predican, que van a las calles, que dicen, que hacen, que hablan, yo lo siento por ustedes. Y yo no tengo la verdad absoluta, pero la que yo tengo la voy a compartir, la voy a hablar y la voy a decir. Aunque muchos de los que yo conozco de mis amistades se sientan aludidos, yo lo siento por ustedes. Si me quieren sacar de su lista de amistades, sáquenme de su lista de amistades. Si me quieren sacar de su círculo de amistades, sáquenme de su círculo de amistades. Yo no vivo por las amistades, yo no vivo por los likes, yo no vivo por los videos que ustedes comparten. Yo vivo porque la sangre de Cristo me dio vida y vida en abundancia. Yo vivo porque el conocimiento de Cristo me mantiene de pie, me mantiene con vida. Por eso yo vivo. ¿Por qué usted vive? Usted está igual que los políticos. Como la gente tiene un amigo que es representante, no habla mal de los políticos porque su amigo es representante. Y no quiere hablar mal porque al hablar mal de los representantes que roban, también están hablando mal de su amigo. Usted sabe que su pastor, que su apóstol, que su profeta, que su madre espiritual es tremenda charlatana, tremenda ladrona, pero usted no quiere decirlo. Usted no quiere aceptarlo. Y usted no tiene un argumento válido para defender esa postura que usted tiene para la defensa de esta sinvergüenzura. La defensa de todo cristiano debe ser la defensa del evangelio puro, santo y limpio. No puede ser la defensa de hombres y mujeres envanecidos, llenos de avaricia. Y entienda esto. ¿Sabe por qué la iglesia está mal? Porque para todo avaricioso hay un codicioso y para todo codicioso hay un avaricioso. Hay gente llena de codicia
y están los avariciosos esperando que se levanten los codiciosos. Y como toda la gente tiene codicia, entonces los avariciosos astutos se paran y controlan a todos los codiciosos. Y llegan los que quieren tener unción, llegan los que quieren tener dinero, llegan los que quieren tener ministerio, llegan los que quieren tener todo menos salvación. Yo veo a todo el mundo calladito. Entonces, para que usted entienda que si yo digo que el alfolí, no es porque yo soy un ignorante o yo no sepa que el alfolí eran los graneros en el pasado, sino que simple y sencillamente ustedes agarraron a la gente y hasta a mí me enseñaron que yo tenía que llevar mi diezmo al alfolí y que el alfolí era la canasta que estaba al frente del altar. Y que algunos en la era de la prosperidad cambiaron esas canastas por barriles. ¡Aló! Ya no eran canastitas, ahora eran barriles. Y eran 3, 4 y 5 barriles. Y había que recoger las primicias, había que recoger los diezmos, había que recoger los pactos, había que recoger los sellos, había que recoger las ofrendas, había que recoger para el pastel, había que recoger para el chicheme, había que recoger para todo. Codiciosos y avariciosos. Ladrones. Mire, ayer quedamos en la era, cuando era el periodo de Jesucristo, cuando Jesucristo apareció. Pero yo quiero que usted guarde esto porque vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar de esto profundamente porque en el año 1948, cuando Israel es declarada Estado independiente, para que llegaran a eso, hubieron muchos acontecimientos históricos. Y uno de los acontecimientos históricos más grandes que hubo fue la masacre masiva que Israel tuvo contra los palestinos para sacar a los palestinos de Jerusalén y meterse ellos en Jerusalén, porque obviamente hay una promesa, pero lo hicieron de la mala forma porque la generación que entró a Jerusalén matando y acribillando a los palestinos no era la generación precisamente que estaba limpia. Ni siquiera, señores, eran las 12 tribus. Ni siquiera eran las 12 tribus. ¿Dónde están las 10 tribus perdidas de Israel? ¿Sabe dónde están? Hay un montón en Panamá, hay un montón en Colombia, hay un montón en Costa Rica, hay un montón en Estados Unidos, hay un montón en países árabes, hay un montón en Sudamérica, hay un montón en Europa, hay un montón en África que están dispersos y por eso se le llama las 10 tribus perdidas. Pero qué interesante que en 1948, cuando se establece el Estado de Israel como Estado independiente y se le da el territorio de Israel creyendo que ellos son de la promesa, se nos olvidó la historia antes de 1948. Se nos olvidó la historia que se daba cuando empieza la era común, cuando ellos son controlados por los gobiernos otomanos, cuando tienen el dominio del bizantino, cuando ellos tienen el dominio de los árabes, cuando tienen el dominio de los cruzados, cuando tienen el dominio de los mamelucos, cuando tienen el dominio de los otomanos, cuando tienen el dominio de los británicos, cuando están bajo el dominio de todos ellos. Se nos olvidó esa historia. Así mismo como se nos olvidó la historia cuando estaban bajo el dominio de Egipto y fueron al desierto y Dios tuvo que dejar que ellos murieran en el desierto para poder meter una generación nueva. ¿Dónde están? ¿Están en ese punto álgido de la historia o no? Así que, señores, quería dejar claro lo que era un debate, lo que es una discusión. Y no voy a usar otros ejemplos de lo que era un debate, porque me tomaría más tiempo, ya van a ser las 8 de la noche. Pero uno de los debates más profundos que tuvo Jesús fue cuando confronta al sumo sacerdocio. Y el sumo sacerdote, no, vamos a poner otro más interesante. Jesús está al lado de Pilato, enfrente está toda la congregación israelita mezclada con romanos, están ahí. Y empieza un debate entre el sumo sacerdocio y Poncio Pilato.
Poncio Pilato muy inteligentemente le dice, ve acá, yo he conversado con este hombre, no he encontrado delito alguno en este hombre, pero ustedes quieren que yo los crucifique. Había un debate, había una conversación. Pero del otro lado, el debate estaba perdiendo la esencia de debate y se estaba convirtiendo en una discusión porque había una presión mediática por parte del sumo sacerdocio para llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario. Pero empieza un debate entonces de Jesucristo, de Poncio Pilato con Jesucristo. Y Poncio Pilato le permite el derecho a la réplica a Jesús. Y en eso Poncio Pilato le presenta un argumento muy válido a Jesucristo, porque era un argumento válido. Poncio Pilato era el que mandaba en el lugar, era el que tenía el poder natural, el poder que le daba el gobierno y la posición que él ostentaba. Le daba el poder para darle vida a Jesús, para liberarlo o para mandarlo a la muerte. Entonces, Poncio Pilato le dice a Jesús, hey, dime algo por favor. Yo tengo la autoridad y el poder para soltarte o para matarte. Pero Jesús, en medio de ese debate, le presenta un argumento mucho más poderoso a Poncio Pilato, que no formaba parte del conocimiento de Poncio Pilato, pero estaba en los anales históricos de los profetas antiguos. Está aquí. Y estos profetas antiguos habían escrito y habían relatado lo que iba a pasar con Jesús y Poncio Pilato. Entonces Jesús le dice a Poncio Pilato, Poncio, tú no tienes mayor autoridad que se te es dada. O sea que la autoridad que tú tienes hoy, esa es la autoridad que nosotros en mi reino te dimos. Tú no puedes parar esto por más que tú quieras, tú no puedes pararlo porque escrito está que el Hijo de Dios tiene que morir. Y no a causa de ti, porque tú quieres salvarme la vida. Este es un argumento que presentó Jesús. Yo sé que tú me quieres salvar la vida. Yo sé que hubo un sueño que te dio mi padre. Y que tu esposa tuvo un sueño. Yo lo sé. Pero no hay nada que tú puedas hacer aquí. Y a pesar de que Jesús le dice a Poncio Pilato, no hay nada que tú puedas hacer. Poncio Pilato, la orden y la instrucción que da es que le digo a la gente que llevara a Jesús al castigo, pero que no lo llevara a castigo de muerte. Esa fue la instrucción. Analice la escritura bien. Poncio Pilato nunca dio la instrucción de que mataran a Jesús. Él dio la instrucción de que lo castigaran, pero no de que lo mataran. Pero la presión y el argumento presentado por el sumo sacerdocio le da cumplimiento a las profecías y a los análisis históricos proféticos que habían desde la antigüedad para que Jesús fuera llevado como oveja al matadero, como aquel que no abrió su boca, para que fuera fulminado por el argumento del sumo sacerdocio, que habría paso y una ventana existencial para la salvación, remisión de nuestros pecados. Esto fue un argumento, una conversación, y que ese argumento presentó una presión por parte de la mayoría. Pero lo que pasa en el templo no es un debate. No es un debate. Lo que pasa en el templo es una discusión abierta entre Jesucristo y los ladrones que habían en el templo. Si ustedes quieren pensar que estoy discutiendo con ustedes, estoy discutiendo con ustedes, ladronazos. Que Dios les bendiga a todos y les prometo que vamos a hablar de toda esta premisa histórica cronológica del pueblo de Israel. Bendiciones a todos.